Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana, de este día domingo 2 de junio del año 2019. Vamos a dar inicio, ya hemos alabado al Señor, ya hemos adorado. Ahora hay que estar con una mente y un corazón dispuesto para escuchar la palabra, lo que Dios ya me ha dado para que lo compartan con todos los que están aquí presentes y también todos ustedes allá que me ven en las redes sociales. Voy a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios junto con ustedes allá que nos están mirando, para que sea Dios quien hable y seamos edificados. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, humillándome bajo tu poderosa mano, Padre. Y para suplicarte, mi Dios, que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, que unjas mis labios, Señor, que tú hables, que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón de todas aquellas personas que están aquí presentes y también de aquellas almas que están mirando en este momento este video. Padre, tú conoces cuáles son sus necesidades. Tú conoces también cuáles son sus necedades, Señor. Yo te pido que obres de acuerdo a lo que necesiten. Padre, yo me deposito en tus manos y te pido que fluyas a través de mí, Señor. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Señor, te pido por mis hermanos Rómulo, allá en Plan de Ayutla, por mi hermano Tzet Roral, allá en Patalcal, Guatemala, por mi hermano Javier Cabul, allá en Línea de Fuego, por mi hermano Homero, allá en Oaxaca, y por todos aquellos hermanos que no recuerdo sus nombres, pero que son muchos hermanos que están esperando, señores, recibir tu palabra. Señor, yo me deposito en tus manos y haz tu voluntad. Padre, pon vallado alrededor nuestro, tanto aquí como allá donde están mirando este video, para que el diablo no tome ventaja y para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados y, Padre, sean edificados por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Yo les diré la verdad, me sentía muy desanimado esta semana, de ver cómo pasa el tiempo, de ver cómo estos hermanos con tanta ansia esperan la palabra, son miles, y yo estoy aquí esperando a recibir a este hermano Mauricio, que me preocupa mucho. Y está adorando, y créanme que cuando uno está así no se siente uno pues con ese ánimo para buscar estar para recibir ese mensaje. Tienes que estar con tu mente bien clara. El deseo en mi corazón siempre está, pero la carne es débil. Y bueno, y yo estoy orando al Señor para que Él muestre lo que hay que hacer, porque el tiempo se acaba. Vamos a compartir este mensaje que tiene como título Obedeciendo al Evangelio y a la palabra de Dios. Ese es el título del mensaje. Obedeciendo al Evangelio y a la palabra de Dios. Quizás diga, bueno, hermano, pues que no, el Evangelio no es la palabra de Dios. Porque dice, obedeciendo al Evangelio y a la palabra de Dios. Pero vamos a ver que son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Que aunque el Evangelio fue pronunciado, es palabra de Dios, qué mandato que se dio.
Pero el Evangelio son solamente noticias nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. Y el Evangelio, en las noticias nuevas de salvación, te enseña que es por la obediencia a las noticias que se te están dando que alcanzas la salvación. Que es como puedes alcanzar la salvación. Es Evangelio. Pablo lo dijo allá en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Pablo andaba predicando el Evangelio en muchos lugares porque fue llamado para eso. Y nunca se avergonzó de eso. El apóstol Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿cómo dice? ¿Cómo se escaparán aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá? Quedará el impío y el pecador y todos aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor. Esos dos pasajes nos enseñan claramente a diferenciar lo que es el Evangelio. Y luego vamos a ver lo que es la palabra. Por eso el título del mensaje es Obedeciendo al Evangelio y a la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. El Señor siempre ha escogido las personas para que anunciaran tanto su palabra como el Evangelio. Primeramente fue la palabra de Dios en la dispensación de la ley. Después vino el Evangelio en la dispensación de la gracia. Nosotros ahorita, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, tenemos tanto, primeramente el Evangelio, y luego la palabra. Vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, para que nos demos cuenta cómo es Dios precisamente el que llama a sus siervos para que anuncien su palabra. Cómo es mismo Dios y Jesús y el Espíritu Santo el que escoge las personas para anunciar el Evangelio. Miren qué tremendo es esto. Dios escogió primero a sus siervos que iban a anunciar su palabra, y ahora en la dispensación de la gracia es Dios el Padre, es Jesús el Hijo de Dios y Dios mismo también, porque es Dios, y el Espíritu Santo, los tres obrando en el tiempo, en la dispensación de la gracia, los tres. Lo podemos ver claramente cuando Jesús dio inicio
del ministerio que venía a cumplir, de predicar el evangelio. Eso vino Jesús. Cuando Jesús dio inicio a su ministerio, ¿qué dice la Escritura? Que Jesús llegó al río Jordán a Juan el Bautista para que lo bautizara. Y ahí, cuando Jesús fue bautizado, y no porque tenía pecados, como muchas denominaciones enseñan que la gente tiene que bautizarse en el agua, que cuando te bautizas en el agua ya eres salvo, y si no te bautizas no te salvas. Eso es mentira. Jesús no necesitó el bautismo del agua para salvarse. Jesús no tenía pecados. Jesús hombre, humanamente hablando, Jesús hombre, Él fue igual que tú, igual que yo. La diferencia es que Él nació sin pecado, por obra del Espíritu Santo. Pero su carne estaba expuesta al pecado. Jesús, cuando salió del agua, dice la Escritura que ahí se manifestó tanto el Padre, hablando claramente, y el Espíritu Santo haciendo el trabajo. Porque como Jesús dijo, mi Padre y yo, aún hasta este día, sábado, trabajamos. Dios el Padre trabaja, el Hijo trabaja y el Espíritu Santo trabaja en el ministerio que cada uno tiene. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le enviare. Es el Padre el que está trabajando. Jesús dijo, y nadie llama Señor a Jesús, la palabra lo dice en los evangelios, si no es por medio del Espíritu Santo. También vemos ahí entonces el Espíritu Santo trabajando. Y les puedo citar mucha Biblia donde el Espíritu Santo está trabajando. Por ejemplo, en Hechos, cuando en la iglesia de Antioquía, cuando dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Vemos el Espíritu Santo trabajando. Cuando habló con Pedro allá, Pedro y Cornelio, el Espíritu Santo habló y le dijo, levántate, 3 hombres te buscan, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué cosa vemos ahí? El Espíritu Santo trabajando. Bueno, entonces, Dios el Padre siempre dio su palabra para que se le obedeciera y para que la gente viviera bien el tiempo que tenía establecido de vida aquí en la tierra. Vemos, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios llamó a Moisés. Dios literalmente le habló a Moisés. ¿Qué le dijo? Que vas a ir a Faraón a libertar a mi pueblo, a Egipto. O sea, Dios hablando, Él escogiendo las personas que iban a trabajar para Él. Después de eso, Él siguió poniendo más personas para que trabajaran para Él. Todos los profetas. Vamos a ver unos ejemplos en Isaías, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 6 al 8. Isaías capítulo 6, versos del 6 al 8. Vamos a leer desde el 5, dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un cordón encendido, un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos cómo el Señor, Dios, habló con Isaías. Isaías era un hombre, igual que tú, igual que yo, que cometía pecados también. Pero Dios lo llamó a su servicio. Dios le concedió a Isaías mirar en esa visión a Dios. Y él tuvo temor. Pero él mismo empieza diciendo en el versículo 5: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí Dios dice que este serafín, como voló con una tenaza, agarró un carbón del altar. ¿Y qué le dice? Dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Primeramente, para que tú puedas hacer la obra de Dios, tienes que tener el llamado de Dios. Y cuando Dios te llama, en el Antiguo Testamento, lo vemos ahorita, lo acabamos de leer, como dice que este serafín tomó ese carbón encendido y tocó su boca. ¿Y qué hizo? Que de ahí le dijo: estás limpio. Ese fuego representa al Espíritu Santo. Representa el poder del Espíritu Santo, que al momento que lo tocó, en ese momento quedó él elegido, llamado. Él sintió, como decía el apóstol Pablo: porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Desde el momento que el Espíritu Santo llega al ser humano, desde ese momento el ser humano se siente con esa necesidad de hablarle a la gente. Unos son llamados por Dios para hacer ministerio, y otros son llamados por Dios para adquirir la salvación. Son ovejas. No todos somos ovejas, ni todos somos pastores. Pero aquellas ovejas, literalmente las ovejas se reproducen. Y la oveja que es estéril
la sacrifican para la carne. Espiritualmente hablando también, Dios te llamó a ti, te concedió abrir el entendimiento para escuchar el Evangelio, para que adquirieras la salvación y para que a través de eso tú también anuncies a la gente, a quienes te rodean, el Evangelio. Predicar el Evangelio es responsabilidad de todo cristiano, de testificar. No necesitas estudios teológicos, no necesitas gran entendimiento para que anuncies que al escuchar el Evangelio alcanzaste la salvación. Y tú sabes si eres salvo o no. Porque tú puedes mismo sentir en tu corazón. La Escritura dice que si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con el Padre. Vemos aquí cómo Isaías fue tocado su boca con el fuego y le dijo: estás limpio de pecado. Pero miren, cómo después de que le dijo que ya estaba limpio de pecado, para probar. Dios te prueba, no te tienta. Para probar, dice que en el verso 8, ¿qué dice el verso 8? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué cosa nos enseña esta escritura? Esto que acabamos de leer. Que cuando tú ya has recibido el Espíritu Santo, cuando ya confesaste con tu boca al Señor Jesús como el Señor de tu vida, porque lo entendiste, lo creíste y de tu corazón lo hablaste, desde ese momento, al igual que Isaías, llegó ese carbón encendido, símbolo del Espíritu Santo, a limpiarte, a santificarte, a purificarte de tus pecados. Y cuando ya ha pasado ese acontecimiento, entonces tú mismo sientes la necesidad de hacerlo. Desgraciadamente en estos tiempos no se mira eso. Somos muy pocos aquellos que de verdad estamos dispuestos a ir a donde sea a predicar el Evangelio, y no por dinero, por amor a Dios, por amor a las almas, por obedecer la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Isaías se ofreció. Oiga, se ofreció a ir él. ¿Por qué se ofreció? ¿Porque buscaba dinero? ¿Buscaba fama? ¿Buscaba que lo conocieran? Se ofreció porque tuvo el mismo sentir que el apóstol Pablo. Sentía la necesidad de ir él a anunciar la palabra de Dios. Por eso dice: ¿a quién enviaremos? Estaba hablando Dios en sus tres divinidades. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías respondió: heme aquí. Heme aquí quiere decir: aquí estoy. Mírame
aquí estoy, envíame a mí. Esto fue lo que hizo Isaías. ¿Por qué? Porque fue llamado por Dios. Él se ofreció a ir porque nadie puede resistir al mandato de Dios cuando Dios está habitando en tu ser. En estos tiempos la mayoría de la gente busca el dinero, busca fama, busca que lo conozcan. Y si no hay dinero no van. En estos tiempos Dios les dio muchos dones y talentos a todos aquellos que nos convertimos a Cristo. Otros tienen el talento de tocar instrumentos musicales, de cantar. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho el disque falso cristiano, entre comillas? ¿Qué ha hecho ese falso cristiano? Ha lucrado con los talentos que Dios le ha dado. Muchos lucran vendiendo la palabra de Dios porque tienen el don de la predicación. Y muchos lucran componiendo canciones, cantándolas, disque alabanzas para Dios. Pero alabarás a Dios verdaderamente con esas alabanzas, pero con tus hechos dicen lo contrario. Cuando lo que expresas con tus labios en esas alabanzas, tus hechos dicen que no es cierto. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no has visto cuando a tu prójimo que miras y ves en necesidad no lo ayudas? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y que lo adoras cuando si no te ofrecen una cantidad grande para ir como grupo musical o como solista a cantar a iglesias que están en ranchos por allá, porque allá es donde falta predicarse el evangelio? No vas porque no quieres la incomodidad, porque no te van a pagar el dinero que cobras. Esos tiempos estamos viviendo ahorita. Y aquellos que están anunciando, dice la palabra de Dios, no fueron llamados. Porque si fueran llamados no estuvieran allá en esas comodidades, haciendo crecer más su templo, su iglesia, y no la iglesia de Jesucristo. La parábola de la oveja perdida nos muestra claramente cómo Jesús menciona en esa parábola que aquel hombre dejó las 99 y se fue a buscar la perdida. ¿Qué estás haciendo, pastor? ¿Disfrutando allá la vida? Dios no te llamó si estás viviendo ese estilo de vida. Porque tienes que andar allá en las sierras, en las faldas de los montes, buscando la oveja perdida. Esas que ya están en el redil, esas ya están ahí. Si se pierden es porque ellas quieran perderse, pero están allí adentro. ¿Por qué tanta gente es tan apática al evangelio de Dios? Porque muchos predican una cosa y hacen otra. Desde el momento que te proclamas cristiano, el mundo empieza a mirarte. ¿Qué hablas? ¿Cómo vives? ¿Qué haces? Y eso es lo que va a decir verdaderamente lo que tú eres. Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. Cuando seguimos viendo aquí los profetas, vemos que era Dios quien los llamaba y era la palabra de Él la que hablaba. Vamos a ver qué nos dice ahí Jeremías capítulo 1.
Vamos a ver el ejemplo con Jeremías, cómo Dios habló a él. Jeremías capítulo 1 del 4 al 10. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí vemos a Jeremías, cómo Dios también lo llamó. Ahí Jeremías responde que él era un niño. Y no es que él literalmente era un niño, sino él se sentía como un niño en conocimiento, que no tenía conocimiento. No quería. Pero vemos cómo Dios le dijo: antes que te formase en el vientre de tu madre. Oiga lo que dice. No dijo antes de que te formases en el vientre de tu madre. No. Dice antes que te formase, o sea, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre. Es lo que está diciendo. Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Antes que nacieses, dice, te santifiqué. ¿Qué quiere decir? Que lo apartó del mal desde antes que naciera. Quiere decir que cuando él nació, él ya venía con un propósito. Ya el Señor lo iba apartando de la maldad. Por eso cuando llega el momento que se manifiesta él y dice él: soy niño. Porque él no había vivido en el mundo. ¿Y qué hizo Dios aquí? No temas delante de toda la gente, delante de ellos, no temas, porque contigo estoy para librarte. Cuando Dios te ha llamado a hacer algo, te manda a hacer algo, Él está siempre contigo. Y luego vemos aquí a Isaías. ¿Qué hizo con Isaías? El serafín dice que le puso el carbón encendido en su boca. ¿Qué hizo aquí Dios con Jeremías? Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aquí vemos cómo cuando Dios nos llama, Él nos pone lo que tenemos que hablar. Él nos pone todo lo que tenemos que hablar. Yo el mensaje tenía tiempo orando, leyendo y no había nada. Hasta ahora esta mañana me confirmó el Señor este mensaje. Y yo dije: si no me da nada, no voy a predicar. Pero Dios me dio y por eso estoy aquí. Entonces vemos que Dios tocó su boca. ¿Y qué hizo? Puse mi palabra en tu boca. Por eso el verdadero siervo de Dios que Dios ha llamado siempre va a hablar
la palabra de Dios saliendo por su boca. ¿Y en qué vas a conocer qué es la palabra de Dios? En que la palabra te va a edificar, te va a fortalecer, te va a reprender, te va a hacer sabio. Tu alma se va a regocijar al recibir la palabra. Tu espíritu se va a regocijar al recibir ese alimento. Ya vimos aquí en Jeremías. Vamos a ver el caso de 1 de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3 y vamos a leer en el verso 4. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Oigan, aquí ya saben la historia, aquí empezando desde el versículo 1, Samuel era el hijo de Ana. Había un hombre que se nombraba Elcana y tenía a su esposa que se nombraba Ana y tenía otra mujer que se nombraba Penina. Pero Ana era estéril. Y Ana fue al templo, oró a Dios, derramó sus lágrimas pidiéndole un hijo y que si se lo concedía se lo dedicaba a él. Y se lo concedió. Tanto que el sacerdote Elí era el que ministraba en ese tiempo cuando Ana estaba llorando. Que el sacerdote le dijo que estaba ebria. Dios le concedió el hijo, fue Samuel. Ana cumplió su pacto que hizo con Dios, de que si le daba el hijo se lo iba a dedicar, y se lo llevó al templo después que lo destetó. Samuel creció con el sacerdote Elí. Elí tenía más hijos, y Samuel ahí ministraba, ahí estaba con él aprendiendo. Pero como los hijos de Elí eran pecadores, no se sometían a la palabra, no obedecían a su padre, ni su padre los reprendía, que era el sumo sacerdote Elí. Dice la escritura que Dios dejó de hablar. Y a quien le vino a hablar fue a Samuel. Ahí, por eso lo vemos en el verso 4. Y Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Pero lo que no sabía Samuel es que era Dios quien le estaba hablando y él pensaba que era el sumo sacerdote Elí. Por eso dice aquí en el verso 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Dice que le volvió a llamar 3 veces. La tercera vez Elí entendió que era Dios quien quería hablar con él. Y por eso le dijo, y dijo Elí a Samuel, verso 9, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué cosa vemos aquí? Dios llamando a otro siervo, a Samuel. A Samuel. Samuel no tenía ninguna experiencia con Dios. No sabía, aunque le hablaban de Dios, porque estaba con el sacerdote Elí, ahí se crió, pero no había tenido una experiencia con Dios, una relación con Dios. Así hay muchos cristianos y no cristianos, religiosos, que han oído de Dios, que han leído la palabra, que saben del evangelio, pero no obedecen al evangelio. Al igual que Samuel, hasta que tuvo esa experiencia con Dios, Dios lo llamó. También pasó con Jeremías.
lo que acabamos de leer, que dijo que era un niño, que dijo Dios, desde antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te había escogido. Entonces, tampoco había tenido relación con el mundo y por eso, ahora, en el tiempo de la gracia, siendo nosotros miserables pecadores, Dios por su misericordia nos llama. Nos llama. Y al igual que a Jeremías, al igual que a Isaías, nos pone la palabra en la boca. Nos pone ese carbón encendido que es el símbolo del Espíritu Santo. Y en eso puedes ver la grande diferencia de que el siervo de Dios siempre te va a predicar el Evangelio y también te va a predicar la palabra de Dios. Ahorita yo te estoy hablando, el mensaje es que obedezcas al Evangelio y obedezcas a la palabra de Dios. Te estoy haciendo una aclaración lo que es una cosa de la otra. Pablo mencionaba, decía yo al principio, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pedro dice, ¿cómo escaparán, dice, aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor? Entonces, vemos aquí en estos siervos de Dios, otro ejemplo lo vemos también con Jonás. ¿Quién no sabe la historia de Jonás? Jonás fue llamado, enviado por Dios a predicar a Nínive. Y sabemos la historia de lo que hizo. Cómo se apartó. Pero el punto es este, que cuando Dios te ha llamado, te largues donde te largues, Dios te va a traer. Aunque pongas la excusa que eres niño, Dios te va a mostrar. Aunque digas que no puedes hablar como Moisés, Dios se va a encargar de proveerte lo que necesites. Entonces, a través de estos profetas, estos ejemplos que vemos en los profetas, relacionado a la palabra de Dios, vemos cómo fueron escogidos por Dios para dar su palabra. Todos estos, lo que leímos, fueron profetas que fueron llamados por Dios y no necesitaban de acudir a grandes institutos para ser profetas. Ahorita hay escuelas, hay varios hijos del diablo que tienen escuelas para profetas. Hay escuelas, tienen escuelas para que aprendas a hablar en lenguas. O sea, ya no es el Espíritu Santo el que habla, ahora es el hombre. Eso es de demonios. Hay escuelas, muchos seminarios para hacer pastores. Oh no, yo voy a ser pastor, voy a ir a un seminario. Y así vive. Y es por esa razón que ese tipo de gente no es de confianza. ¿Por qué? Primero, porque no fue llamado por Dios. Te va a hablar del Evangelio porque todo el mundo sabe del Evangelio. Todas las religiones saben del Evangelio, pero no obedecen al Evangelio. Muchos predican el Evangelio, pero no viven el Evangelio. No tienen ese poder que da el Evangelio. El Evangelio te va a dar el poder cuando tú lo vives. La palabra, Dios da su palabra a sus siervos, ya que anunciaron el Evangelio. Porque el Evangelio es donde te lleva a adquirir la salvación.
Y ya cuando has adquirido la salvación, entonces tú necesitas la palabra de Dios. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo dijo, Mateo 24:45, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es Dios el que pone a su siervo sobre su casa para que dé el alimento a tiempo. Por eso hay tanta religiosidad, tantas religiones y unas iglesias grandes, pero vacías del Señor. ¿Por qué? Porque no han seguido la palabra de Dios. Jesús mismo les dijo, allá en Juan capítulo 8, verso 31, Jesús mismo les dijo acerca de la palabra. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tienes que permanecer en la palabra para ser un verdaderamente discípulo de Cristo, un verdadero cristiano. Pero ¿cómo vas a permanecer en la palabra si no escuchas la palabra de Dios? Escuchas la palabra escrita, logos, así se llama la palabra escrita, logos. Pero no escuchas la palabra que sale de la boca de Dios, esa se llama rema. Esa es la que llega a tu corazón y te remueve todo y te transforma para la gloria de Dios. Y mientras no recibas esa palabra que sale de la boca de Dios, estás muerto. Es como si no comieras comida, literalmente tu cuerpo va a quedar muerto. Poco a poco va a ir muriendo. El mundo está muerto porque no ha recibido palabra. La gente religiosa está 2 veces muerta, dice la palabra. Están muertos porque nunca se han alimentado de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque no son siervos que Él puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Está a punto de cerrarse la puerta. Los que verdaderamente vamos al reino de Dios somos muy pocos, esforzándonos para seguir en esa senda estrecha, en ese camino estrecho, en esa puerta angosta. Tenemos que esforzarnos. Jesús así lo dijo. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y eso es lo que muchos no quieren. Yo de antemano les digo ahorita, probablemente pronto deje de seguir grabando estos videos, porque es tiempo ya de ir a llevar el evangelio. De hecho lo hago, pero hay mucho más demanda ya. A través de estos videos mucha gente se ha contactado conmigo. Y ya no puedo estar aquí, ahora tengo que ir a trabajar con todas esas comunidades. Son miles de personas. Y yo hago lo que alcanzo a poder. He invitado personas y cual más buscan sacar provecho de mí. Dice, no, el hermano viene de Estados Unidos, trae dinero. Pero no lo hacen por amor a Dios verdaderamente. Entonces yo siento la necesidad. Esa iglesia que está ya tan grande, de 13,000 miembros, necesito ir a bautizarlos. Necesito ir a adoctrinarlos, porque primero fue por medio del internet, por estos videos. En varias partes, en Chiapas, en Oaxaca, allá en Quintana Roo, en Guatemala. Necesito salir a ir a visitarlos, a bautizarlos y a adoctrinarlos. Probablemente pronto deje de grabar estos videos y seguir llevando el evangelio a aquellos que ya están. Ya encontré aquellas ovejas perdidas, ahora hay que irlas a traerlas al redil, meterlas al redil. Entonces,
Son dos cosas muy diferentes del Evangelio y la palabra de Dios. El verdadero siervo de Dios, en este periodo de la gracia, lo primero que te predica es el Evangelio. Y después del Evangelio te da la palabra de Dios. O sea, la doctrina, que es sinónimo de enseñanza. Jesús manda, allá en Mateo 28, 19, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el primero que debe de hacer? Discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. ¿Cómo los vas a discipular? Con la enseñanza de Cristo, hablando el Evangelio de Jesucristo. Y ya que les hablaste del Evangelio, que ya los hiciste discípulos, entonces viene la enseñanza. Por eso dice, enseñándoles, enséñenles que guarden, que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Juan, allá en la segunda carta de Juan, nos lo habla más claro. Allá Juan nos dice claramente, dice: si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza. Esa enseñanza es en base a la palabra de Dios. No es el Evangelio. Tú vas a recibir la palabra de Dios porque ya creíste al Evangelio. Esas son las dos cosas diferentes que hay del Evangelio y de la palabra de Dios. A través de esas escrituras nos damos cuenta lo que verdaderamente Dios quiere que se haga. Vamos a ver qué nos dice acá. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, y vamos a leer el capítulo 4. Y vamos a leer el verso 11. Dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Oiga, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que si alguno habla, hable conforme a la palabra, no conforme a lo que él entiende, a lo que él piensa que es. No, es conforme a la palabra. Y luego dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí ahorita con ustedes? Con ustedes que me están mirando allá en las redes sociales. Estoy ministrando y te estoy hablando la palabra que Dios pone en mi boca para dártela. Y va con esa autoridad que Dios nos da. Hay personas que me decían, ahorita no me lo han dicho, pero me decían antes: hermano, ¿y por qué predica y está enojado? Se mira que está enojado. No es que esté enojado, es Dios el que está enojado, y por medio de uno sale la palabra, y por eso reprende a aquellos que no les gusta escuchar este tipo de palabra. Allá Pablo dice en una de sus cartas que iba a haber tiempo en que la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina.
Entonces vemos aquí claramente que la sana doctrina, o sea, la sana palabra de Dios, la palabra, te va a lastimar si andas mal. Y te voy a hacer mi enemigo por decirte la verdad. Qué importante es que demos la palabra. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Ahí mismo en Pedro, capítulo 1, versos 20. Ahí vamos a ver, es segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está hablando aquí Pedro? Que entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y eso es lo que han hecho todas las religiones. Han agarrado la Escritura y la han amoldado a sus creencias. Y esa es privada de ellos, la tienen para ellos. Y por eso dice aquí Pedro que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque dice, porque nunca fue traída la profecía por voluntad humana. O sea, no es por tu voluntad que la profecía llegó, sino que vino por medio de los hombres de Dios, los santos hombres de Dios. El verdadero siervo de Dios es el que te va a dar la profecía. ¿Qué es profecía? O sea, la palabra de Dios que te advierte lo que viene. Y eso está escrito aquí. Y no cualquiera lo entiende. Porque es el Espíritu Santo el que nos inspira para hablar. Es el Espíritu Santo el que pone la palabra en nuestra boca para darlo. Vimos el ejemplo allá en el profeta Jeremías. Ahí el profeta Jeremías dice la Escritura que Dios, el Padre, tocó su boca y le puso la palabra en su boca. Entonces, el verdadero siervo de Dios siempre va a darte la palabra de Dios, que muchas veces te va a incomodar. Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Dice así la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué es que no hay hombres que se dicen que son hombres de Dios y no están perfectamente ni están preparados para toda buena obra? ¿Por qué? Porque no se han sometido a la palabra de Dios. Porque no han atendido a la palabra de Dios. No tienen esa palabra en ellos. Y por esa razón es que no pueden ser perfectos ni para hacer buenas
obras. Jesús les dijo a los fariseos: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Jesús se los dijo bien claro ahí en Juan 8:31, que si permanecen en su palabra serán verdaderamente sus discípulos. Jesús mismo dijo, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por eso muchos no aman a Dios, no conocen a Dios. Porque cuando tú dices que amas a Dios, obedeces sus mandamientos. Cuando tú dices que eres cristiano, es porque obedeces a Cristo. Aquí estamos viendo entonces lo que nos dice Timoteo. Vamos a ver qué nos dice Hechos, ya vamos a terminar. Hechos, vamos a leer el capítulo 17. Y vamos a leer el verso 11. Aquí vemos un ejemplo en una iglesia en Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosa hacían los hermanos de la iglesia de Berea? Escudriñaban las escrituras cada 8 días. Cuando tenían tiempo, dice la escritura que escudriñaban las escrituras todos los días. ¡Qué tremendo! Cada día, dice, escudriñaban cada día las escrituras para ver si era así. Aquí vamos a ver en lo que dice Juan, capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñen las escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Ellas son las que les van a dar testimonio de mí. La iglesia de Berea escudriñaba las escrituras todos los días. Jesús manda que escudriñemos las escrituras porque en ellas vamos a adquirir la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice Lucas 24:45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando tú escudriñas las escrituras, pide a Dios, dice Santiago 1:5, pide a Dios que te dé la sabiduría para entenderlas. Y Dios lo va a hacer. Aquí vemos cómo dice que Jesús dice, el apóstol Lucas, no es apóstol, perdón. El doctor Lucas dice en el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué importante es que entendamos las escrituras, que escudriñemos las escrituras. Hebreos 13:8. Hebreos capítulo 13, verso 8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea que lo que les mandó a aquellos
también es para nosotros. Todo lo que Jesús dijo a aquellos, también lo dice en este tiempo a nosotros. Que Jesucristo no cambia. Es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Entonces, esta es la enseñanza. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes no entienden mi lenguaje porque no tienen la palabra, porque no entienden mi palabra. Por eso no entienden mi lenguaje. Y hoy en día es lo mismo. Por esa razón es que hay tantas divisiones, tanta escasez de la palabra. Porque obreros de Dios somos pocos. Siempre hemos sido pocos. Jesús, desde aquellos tiempos, Jesús mismo dijo: la mies, a la verdad, es mucha y los obreros pocos. Ahora, la mies es muchísima y desgraciadamente los obreros somos pocos, que estamos dispuestos a ir y llevar este evangelio, a ir y llevar la doctrina de Jesucristo, para que en todo sea Cristo glorificado. Da tristeza ver cuánta ignorancia hay de la palabra. Cuántas iglesias grandes con tanta gente que se juntan y vacías de la palabra. Saben palabra como el diablo. O sea, la saben pero no la entienden. Y algunos que la llegan a entender, no la quieren obedecer. No la ponen por obra. ¿Por qué? Porque no han recibido el poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da el poder para vencer, para mirar, para hacer todas las cosas. Es el poder del Espíritu Santo. Y ese lo vas a adquirir por medio de entender la palabra de Dios. Cuando recibes la palabra, porque la gente está llena de palabra, pero no ha entendido la palabra. Y Dios, a través de este mensaje, te quiso dar a entender aquí a los que están presentes y a ustedes que me están mirando allá en las redes sociales, que busquen a Dios. Que si en el lugar donde te encuentres, por muy bonito, cómodo que esté, si no hay un siervo de Dios ahí, salte, busca otro lugar. Huye, sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Huye. No tienes que estar encerrado en un círculo religioso. Tienes que estar encerrado en la atmósfera que cubre el Espíritu Santo, que te lo da la palabra de Dios. Porque sin la palabra no hay nada. Este fue el mensaje que Dios tenía, que Dios puso en mi corazón que compartiera para ti. El tiempo se acerca. Cristo viene pronto. Y Dios quiere que también tú que me estás escuchando allá donde estás, también te vayas con Él. Que tu alma no se pierda. Ese es el propósito por el cual Dios te permitió estar ahí sentado, mirando este video, escuchando a este hombre de Dios. Es el deseo de mi corazón que hayas entendido la palabra. Y si tienes alguna duda, aquí estoy, con gusto, para explicarte lo que necesites. Atiendo todas llamadas, todo lo que se contactan conmigo,
los atiendo. Hay tiempo, porque mi tiempo es de Dios. Y si tú dedicas tiempo para buscar de Dios, aquí estoy. Llámame. Mi teléfono es área 210-831-1199. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Y como les decía, probablemente pronto deje de seguir subiendo estos videos porque es tiempo de actuar. Y hay muchas iglesias que se formaron a través de estos videos, de esta iglesia cibernética. Hay que ir a atenderlos porque obreros son pocos. La mies es mucha. Yo recuerdo Pablo cómo andaba por allá, tenía sus siervos que andaban con él, Timoteo, Silas, Bernabé, andaban con él. Y yo he orado a Dios que Dios ponga en mi camino a un verdadero siervo de Dios, no lobos rapaces que buscan solamente sacar provecho, que amen a Dios, que tenga el mismo sentir, para llevar el evangelio, para ir a visitar todas esas miles de almas. Una vez hace como 8 años, un hermano joven, muchacho, sembró a Juan. Al escucharme, se gozó y anduvo conmigo un tiempo, llevando el evangelio. Pero no cualquiera está dispuesto a pagar el precio. Me decía un hermano, pastor Bertín, me acuerdo, no hermano, es que a usted nadie le va a dar el kilo, decía. Usted está lleno, entregado y no, ninguno les va a aguantar, dice. O sea, por la disciplina, porque el siervo de Dios tiene que tener disciplina. En la mañana yo ya estoy en el comedor buscando de Dios. Ando haciendo ejercicio, corriendo y mi mente está en alabanzas, adoración, orando y dedicar tiempo. La Biblia dice que debemos de orar sin cesar. La Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa del evangelio. ¿Y cómo vas a estar preparado si nomás usas un poquito de tiempo? El tiempo que tu religión te llama y no. Desde el momento que naces en Cristo, dejas de permanecer a ese mundo, sea mundo religioso, sea lo que sea, para pertenecer al reino de Cristo. Ese fue el mensaje. Que Dios nos los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.